Bueno, entonces así quedamos. Al final hablamos de lo que está sucediendo allá en la Magdalena Contreras para restituir el círculo de estudios el miércoles a las 11:30, de una vez, para que puedan acompañarnos. A las 11:30 en la explanada de la delegación. Yo sé que está un poquito lejos, pero ahí los que puedan acompañarnos, pues no falten. 11:30 en la explanada de la delegación para entregarle esta carta y para exigirle a la delegación Magdalena Contreras que nos regrese el espacio de la Casa Popular para seguir haciendo nuestro círculo de estudios y no un espacio de grilla como dijeron ellos por ahí que estábamos haciendo y que cuestiones proselitistas y demás. Entonces, dejemos que Rafa. Bueno, yo ya había hasta impreso la biografía no autorizada de Rafael Barajas, pero mejor la voy a pegar. Ustedes saben que los círculos no son nada solemnes, que era una de las condiciones de los círculos de estudio, que no fueran absolutamente nada solemnes. Entonces, creo que todo el mundo conoce a Rafa, es el papá de los círculos de estudio, es el con quien los organizamos desde el plantón, pues para nosotros es siempre un honor que nos acompañe Rafa. Pues Rafa, bienvenido. Muchas gracias por invitarme aquí con ustedes. A mí siempre me da mucho orgullo venir acá, me siento honradísimo de que me inviten y aquí me siento realmente como en casa. Yo creo que una de las cosas que me gustan de estos círculos de estudios es que no nos tenemos que andar en grandes circunloquios, ni tenemos que dar muchas vueltas, ni tengo que echarles muchos rollos de antecedentes de lo que vamos a hablar. Ustedes saben perfectamente cuál es la situación actual del país. Sin lugar a dudas lo saben más que los grandes intelectuales que aparecen en la televisión a cada rato diciendo una cantidad de mentiras bárbaras, ¿no? Como por ejemplo en esta visión, es decir, en esta visión del mundo, la de estos señores, pareciera que México pues, es un país estable, en el que hay un gobierno valiente que finalmente decidió encarar a los malvados y decidió ponerle una estaquía a la delincuencia organizada, ¿no? Y bueno, ustedes lo saben, porque muchos de ustedes fueron aquí desde que empezaron los círculos, desde que Calderón asume la presidencia y empieza a militarizar al país con pretexto de la guerra del narco. Bueno, me echo un poquito para atrás, todos nosotros sabemos que Calderón se robó la presidencia. Sabemos que tenía una presidencia muy frágil. Sabíamos desde antes de que tomara la presidencia que el señor iba a manejarse por medio de la violencia y advertimos que querría militarizar al país. Cuando empezó a militarizar al país, dijimos, bueno, está militarizando al país para quedarse en la silla. Cuando empieza a sacar al ejército a las calles con el pretexto de la lucha contra el narco, decenas de analistas, montones de analistas advirtieron que era una estrategia muy riesgosa, que eso de enfrentar la violencia con la violencia nos iba a llevar a una escalada brutal de violencia y que lo que iba a ocurrir es que se iba a entrar a una espiral violenta que iba a marcar el deterioro de la vida pública, que iba a afectar los niveles de seguridad pública del país. Andrés Manuel usó una imagen que me parece muy correcta. Andrés Manuel dijo, este señor se puso a darle de palos al avispero. Toda la razón, es exactamente lo que hizo. Y el tema es grave. Es decir, fíjense, el problema del narco es un problema muy complicado, el problema del crimen organizado es un problema muy complejo. No hay una solución sencilla a este problema. Y la solución sencilla pasa, sin lugar a dudas, por cambiar el modelo económico.
Porque hay toda una serie de factores que obviamente que son intrínsecos al modelo económico que provocan, entre otras cosas, el crecimiento del crimen organizado. Y les voy a señalar unos cuantos nada más para recordarlo. Primero, la desregulación de los sectores financieros facilita sin lugar a dudas las redes de lavado de dinero. Segundo, la desregulación del campo, tal como se ha hecho en México y en otros países de América Latina, ha llevado en todos lados al mismo fenómeno, que es el crecimiento tanto de la inmigración como del narco. Porque a los campesinos los pones a competir con los productos de fuera y uno de los pocos productos que son realmente rentables son los ilegales, son los enervantes, la marihuana, la cocaína, el opio. Y obviamente el campo mexicano desde hace tiempo produce droga y produce emigrados. Y hemos vivido un proceso de descampesinización brutal, que obviamente tiene costos altísimos. Otro fenómeno que también es consustancial al neoliberalismo es que el neoliberalismo se privatiza todo. Quieren privatizar el petróleo, quieren privatizar la salud, quieren privatizar los teléfonos. Y una de las cosas que se han privatizado en el neoliberalismo mexicano, curiosamente, es la violencia. Muchos de los grupos violentos que operaban en las brigadas metaconstitucionales en tiempos de la Guerra Sucia, lo único que hicieron es privatizar su savoir-faire, privatizar lo que hacían y convertirlo en un negocio rentable. Así, muchas de las bandas delictivas de secuestradores de este país originalmente trabajaban para el gobierno también secuestrando. Es el caso de gente como Caleti, como el Mocha Orejas, etc. Es gente que trabajaba para el gobierno y que bajo la protección del gobierno aprendió a hacer toda una serie de trapacerías, una serie de actos delictivos, y después privatizan su empresa y la convierten en su negocio y lo convierten en un negocio muy rentable. Entonces, no es fácil resolver el problema del crimen organizado sin cambiar el modelo económico. Pero eso sí quiero decirles, es muy fácil complicar. Una situación como la que vivía México en 2006, que era ya una situación volátil, inestable, era muy fácil convertirla en una situación indivisible, y esto es exactamente lo que hizo Calderón. Nosotros lo dijimos una y otra vez, esto va a pasar, se va a complicar el asunto, vamos hacia el desorden, vamos hacia la barbarie. No hicieron caso y ya sabemos lo que ha pasado. Hoy en día, Héctor Aguilar Camín, nosotros echamos a andar la campaña de Basta de Sangre, y Héctor Aguilar Camín nos viene con un rollo fantástico. Nos dice, bueno, ¿por qué le piden al gobierno que basta de sangre? Si los matones son los delincuentes. Y la lógica es impecable. Es tan impecable que no necesita explicárnoslo. Sin lugar a dudas, los delincuentes delinquen. Eso es lo que hacen. Por eso les decimos delincuentes. Héctor no nos tiene que explicar qué es lo que son. Nosotros nos tenemos que dirigir al gobierno por una razón muy sencilla. Porque, primero, es el Estado el que debe darle seguridad a los ciudadanos. La razón de ser del Estado, la razón por la que fueron fundados los Estados, es para darle seguridad a la ciudadanía, para proteger a sus ciudadanos. Y aquí ante lo que estamos es ante un Estado que toma toda una serie de medidas para mantenerse en el poder y toma una serie de medidas que efectivamente ponen en riesgo la seguridad de su ciudadanía. Y las cifras son muy claras. Antes de la llegada de Calderón al poder, había efectivamente ejecuciones del narco, pero eran muy marginales, graves, si quieres, pero eran marginales. En cambio, desde que Calderón echó a andar su política, hemos tenido una ola creciente de ejecuciones, y les voy a dar los datos, porque son muy impresionantes. Al año de que Calderón había echado a andar su política de seguridad pública, su guerra contra el narco, que ahora dice que no es guerra, al año hubo en México 2.673 muertes ligadas al crimen organizado. En el segundo año, la cifra se dobló, hubo 5.630.
Al tercer año subió más del 50%, es decir, hubo 7.724 en 2009 y en 2010 hubo 15.273 muertes ligadas al crimen organizado. Les voy a decir una cosa, estaríamos más seguros en Afganistán. Entonces, que no nos vengan a decir que no existe una relación entre esta política del gobierno y el crecimiento de la inseguridad en el país. Está claro que ese es el proyecto, que ese es el modelo. Además, hay una cosa que es muy grave en todo este proceso. Si nosotros hacemos la historia del crimen organizado en México, veremos que hace unos 15 años el tema del narco era totalmente marginal en materia de la seguridad del país. El tema del narco le preocupaba a Estados Unidos, pero no le preocupaba a los mexicanos. Hace 20 años era clarísimo. Empieza a convertirse en un problema de fondo para el Estado cuando los Estados Unidos nos exigen que nos metamos a este pleito. Porque a todo esto, quien tiene un problema de veras de fondo de consumo de heroína es Estados Unidos, no México. El consumo de drogas, vaya. Pero, y obviamente México está creciendo. Y el otro día, el doctor Córdoba, nuestro secretario de Salud, se hizo una declaración, de veras yo la leí como 3 veces porque no la podía creer. Decía, en México, el consumo de drogas se ha duplicado en los últimos 5 años. Pero sigue siendo... ¿Te cae que un secretario de Salud puede decir eso? ¿No se alarma ante el hecho de que bajo su gestión se duplique el consumo de drogas? ¿De qué están hablando? Es una barbaridad lo que dice este estúpido. Y aquí las categorías de análisis se reducen, porque no sabemos si son unos canallas idiotizados o unos idiotas canallizados, pero son, lo que los define es que son idiotas y son canallas. Entonces, además, esta política de combate a las drogas es una política que obviamente nace de una decisión política. Yo nada más les quiero hacer un planteamiento. En tiempos de la prohibición de alcohol en Estados Unidos, se prohibió en Estados Unidos la producción y la compra y venta de alcohol. Entonces, le entró alcohol a Estados Unidos, pues obviamente por todos lados. Canadá empezó a producir alcohol y México también. Ese es el origen, entre otras cosas, de las cervecerías regiomontanas. Se empiezan a producir alcohol estos dos países, pero ¿por dónde creen que entraba más alcohol? ¿Por Canadá o por México? Pues por Canadá. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Y ustedes creen que esto ha cambiado mucho? No. La lógica indica que es muy probable que se siga el mismo patrón. Porque por México entrarán las drogas que vienen de América del Sur, como la cocaína, y ahora se está produciendo heroína, pero por Canadá vienen muchas drogas que son drogas sintéticas y también vienen drogas derivados de opiáceos, etc. ¿Y por qué en Canadá no hay problema? Porque en Canadá no han decidido, en Canadá no tenían un presidente ilegítimo que necesitaba militarizar al país, y decidieron, en Canadá no siguieron esta política. Aquí hay decisiones políticas que claramente han agravado el problema. Y una de las decisiones políticas tiene que ver claramente con la imposición de Washington de sus políticas antinarcóticos. Y lo acabamos de ver con la visita de Hillary Clinton. Hillary Clinton vino a México el 24 de enero de este mes, perdón, del mes pasado, y dijo varias cosas. Dijo, entre otras, en primer lugar, y esas sus declaraciones hay que seguirlas puntualmente. Dijo, estamos teniendo avances en el combate contra las drogas. El uso del plural aquí no es casual. Cuando dice estamos, quiere decir que esto es una estrategia pactada por México y Estados Unidos, por Calderón y Washington. Eso está claro. Y no solo eso. A ver, si yo veo que Calderón se sienta con Hillary Clinton a negociar la estrategia contra las drogas, a mí me queda muy claro que en esa relación bilateral pues hay una gran desigualdad. Hay alguien que decide que tiene más peso y hay alguien que tiene menos peso. El que tiene peso es Hillary Clinton, es Estados Unidos. Calderón está ahí para obedecer a estos señores. Entonces, es claro que Hillary Clinton
vino a ratificar esta política de combate contra el narco. Es una política de ellos, no nuestra. Pero hermanos, nos vinieron y nos lo dijeron. Es increíble. Y no solo eso, sino que Hillary Clinton, no solamente aventural, primero dijo admirar el liderazgo y la valentía de Calderón. Yo, la verdad, si estuviera protegido por un ejército, me cae que también sería bien valiente, ¿no? Además, reconoció que la estrategia lleva costos y dijo que no hay otra alternativa. Con la cosa que los costos los ponemos nosotros, no los ponen ellos. ¿Y cómo que no hay otra alternativa? Perdóname, es decir, o hay una falta total de imaginación o hay una imposición, hay un dicto. Y finalmente dijo que la cooperación en seguridad debe continuar sin importar quién gane la presidencia en 2012. Esto quiere decir que Hillary Clinton vino a poner la agenda electoral. Nos vino a decir, en la agenda electoral para el 2012, este tema no está a discusión. Yo ya dije, así va a ser. De modo que gane quien gane, se tienen que seguir las mismas políticas. Entonces, ¿qué vamos a votar? De veras, en el 2012, para el 2012 no vamos a debatir si esta política es correcta. ¿Os trae? Yo creo que es obligado que lo hagamos. Clinton vino a votar. Y la pregunta que es básica, ¿qué chingados hace Clinton opinando en materia de seguridad interna de México? No es un problema mexicano estrictamente. Porque si lo está haciendo, básicamente lo que está diciendo Clinton es que es nuestro problema. Lo que está estableciendo Clinton es que esta es una guerra de Washington. Washington es la que dicta la agenda de esta guerra. Y además es grueso porque es una guerra en la que Washington dicta las políticas y México paga los costos. Por eso la Clinton está tan dispuesta a seguir pagando los costos de esta guerra, porque nosotros somos los que apoquinamos los muertos, que ojo, son más de 31,000 muertos más 18,000 levantados. Si sumamos, son cerca de 50,000 personas. Perdóname, es un genocidio. Nosotros lo advertimos. La estrategia obviamente tiene que ver con las cosas que ya hemos visto. Ya hemos visto aquí lo que son las guerras irregulares de Washington. Y esto es una guerra irregular típica. Una guerra irregular en la que están utilizando tanto las guerras de cuarta generación, cosa que también ya vimos en este auditorio, como lo que es una guerra del opio, las guerras de las drogas. Y yo ahí sí les quiero decir una cosa, que Washington opine en materia de drogas, me parece que es normal, está en todo su derecho. Que se erijan como una autoridad moral en materia de drogas, ahí sí me parece de una hipocresía profunda. Porque Estados Unidos, los grandes comerciantes norteamericanos y Washington han estado metidos en cantidad de guerras de drogas. Esto que estamos viviendo aquí en México no es un fenómeno nuevo, es nuevo para México. Pero no es nuevo en la historia de la geopolítica mundial. Ha habido guerras del opio, guerras de la droga desde el siglo XIX. Y en la primera guerra del opio, Estados Unidos ya estaba metido. Y estaba metido además de una manera muy importante. Primero, hay que entender cuáles son las lógicas y los razonamientos de las guerras del opio, de las guerras de la droga. En primer lugar, hay que entender que los grandes narcotraficantes son en realidad grandes comerciantes, son grandes mercaderes, son miembros del capital mercantil, digamos, son el sector más delincuencial del capital mercantil. ¿Y sus aliados quiénes son? Son el capital bancario, el capital financiero, el capital comercial, el capital agrícola y también, aunque menos, el capital industrial. Son grandes capitalistas estos señores. Y además son capitalistas que se han enriquecido de manera voraz y veloz. Si nosotros hacemos la historia de la guerra del opio, vamos a encontrar que los primeros grandes
traficantes de opio son efectivamente británicos. Aquí también ya vimos cómo inició la guerra del opio. Fue una guerra comercial, una guerra por el mercado entre China e Inglaterra. Resulta que China le vendía a Inglaterra más cosas de las que Inglaterra podía comprar. Inglaterra encontró que el opio equilibraba su balanza de pagos, empezó a presionar para que se metiera opio a China, equilibró su balanza de pagos. Los chinos quisieron detener el tráfico de opio porque estaba provocando una epidemia de consumo de opio en la población, ¿no? Creando un problema de salud grave a los chinos. China trató de parar, mandó un señor para que pare el tráfico de opio, incluso tiran 200.000 cajas de opio al mar. Inglaterra le declara la guerra a los chinos. Inglaterra gana la guerra a China por su gran superioridad tecnológica. E Inglaterra le impone condiciones a China. Y ahí se establece lo que son las bases de la guerra del opio, que son muy claras. Las guerras del opio tienen las siguientes características. Están marcadas, están señaladas en la historieta que saqué ahora en el Chamuco y que está circulando, pero le encontré otra desde que la presenté. Primero, las guerras del opio, hay que entenderlo, son guerras imperiales. Siempre hay un imperio detrás de estas guerras. Segundo, son guerras de libre comercio. La guerra del opio en China se hizo por el libre comercio, y esta, ¿qué me dices? Tercero, son guerras en las que son en parte públicas y en parte privadas. Actúan ejércitos de gobiernos formales y ejércitos informales patrocinados a través de la droga, lo cual nos lleva a la cuarta característica. Son guerras autosustentables, son guerras capitalistas muy rentables, porque la misma droga es lo que paga las armas y mantiene a los ejércitos. Son guerras muy rentables. Finalmente, las últimas dos características son muy importantes. Son guerras que tienen una agenda secreta. Lo que se dice no es lo que se hace, o lo que se hace no es lo que se dice que se hace. Y por último, son guerras que desgarran el tejido social. Son guerras que afectan a la población en lo más hondo. De repente tener un adicto en casa, tener un muerto en la familia, deshace a las familias. O tener a alguien que está metido en el negocio, desgarra. Y obviamente toma décadas, si no es que siglos, salir de una guerra de este tipo. A China le declaran la guerra del opio en 39, la primera guerra del opio en China es del 39 al 42, y después hubo una segunda guerra del opio, esta patrocinada por franceses e ingleses, entre 1856 y 1860. Y China todavía no se repone de la golpiza y del saqueo que implicó la guerra del opio. Y no se repone en serio. Miren, antes de la guerra del opio, China tenía el 22% del Producto Interno Bruto del mundo, producía el 22% de la riqueza del planeta, casi la cuarta parte de la riqueza del planeta era producida por los chinos. Y después de eso quedaron como en el 7%. Los deshicieron. Y ha provocado toda una serie de... Y ojo, por ahí pasaron Sun Yat-sen y Mao Zedong, es decir, han pasado cosas brutales y ni así se reponen. ¿Se dan cuenta de lo grave que son estas guerras? Son guerras que calan hondo y destruyen a la sociedad en general. Y aquí, esto tiene que ver con lo siguiente. México, aunque ustedes no lo crean, es un país muy estructurado. Aquí el estado de bienestar no está basado tanto en estructuras institucionales, sino en un tejido social muy estrecho. Por eso no lo acaban de liquidar. Aquí los neoliberales, para acabar con el estado de bienestar, tienen que desgarrar el tejido social, y eso es lo que están haciendo. Ojo, es muy serio, de la chingada. Es la única categoría de análisis. Es claro que en el bajo mundo todo puede pasar, pero salvo rarísimas excepciones. A lo largo de la historia, las grandes bandas de narcotraficantes siempre se acaban aliando a los grandes capitales. Así es. Y aquí nos vamos a encontrar con lo siguiente. Miren, el primer gran narcotraficante es un señor que se llama William Jardines, fundador de la empresa Jardine Merchant.
Esa empresa británica es la que promueve la guerra del opio ante el Congreso británico. Esa empresa británica sigue funcionando. Es una de las grandes empresas de Hong Kong. Tiene un rascacielos. Juega en la bolsa de Londres y juega en la bolsa de Shanghái. Aunque claro, tiene su base en las Bahamas, tiene su paraíso fiscal. Y es una empresa cuyo logotipo, no me lo van a creer, es un bulbo de opio. Todavía hoy en día el logotipo es un bulbo de opio. Y muchas de las grandes fortunas del planeta hoy en día se hicieron en esa guerra del opio. Y son fortunas que siguen funcionando, que siguen circulando. Miren, la empresa Williams Jardines Merchant tenía un gran aliado, que era la empresa Russell Company, que era una empresa norteamericana. La empresa Russell Company y Jardines Merchant juntas eran conocidas como la combinación o the combination. Eran una empresa, es decir, hacían operaciones conjuntas y actuaban como hermanas gemelas, ¿no? Ustedes han visto Chucky y el gemelo asesino. Si nosotros hacemos la historia de Russell Company, vemos quién estaba en Russell Company, veremos que estaban ahí muchos de los nombres que todavía hoy son los grandes financieros del planeta. Por ejemplo, ¿han oído hablar del nombre de Forbes, de la familia Forbes? Ellos hicieron sus fortunas en el opio, en la guerra del opio en China. Y uno de los operadores principales de la empresa Russell Company es un señor que se llamaba Warren Delano. No hagan albures, por favor, así se llamaba el señor Warren Delano. Y era ni más ni menos que el abuelo de Franklin Delano Roosevelt. Y ese señor se hizo millonario 2 veces, porque fue a la guerra del opio, hizo una fortuna, regresó a Estados Unidos, perdió su fortuna y regresó a China a hacer otra vez una fortuna. Si estos señores no hacen una fortuna a través de las drogas, se hacen fortunas así, rapidísimo. Yo recuerdo el caso de Caro Quintero, que era un señor que a los 17 años boleaba zapatos o cuidaba coches, y 10 años después era uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Pues porque traficaba. Adolfo Gili lo bautizó como y creo que el título es el nombre es perfecto, los definió como héroes de la acumulación originaria. Gentes que un día no tienen un centavo y 10 años después tienen miles de millones de dólares. Son héroes de la acumulación originaria. El negocio de la droga es uno de los negocios que más rápidamente crean fortunas y aunque ustedes no lo crean, más rápidamente legitiman a la gente, a los grandes financieros en la sociedad. Yo simplemente les recuerdo que esta es una lógica que tiene que ver con la de los piratas. Los piratas, cuando les convenía, navegaban con una bandera inglesa y cuando no les convenía, izaban su pabellón con la tigre y la calavera. Así son. Pero son grandes capitalistas y hacen procesos de acumulación voraz. Eso es lo que son. Y esto mismo, voy a hacer un poco de historia, y esto mismo ocurre en China, ya que en China se establece el consumo de opio y se legaliza, pues los chinos de repente se dan cuenta que más les conviene, más les vale cultivar su propio opio. Entonces en China se empieza a cultivar opio y se empiezan a hacer redes de consumo interno, porque era verdaderamente epidémico el consumo de opio en China. Y en China, ustedes saben, bueno, cae la dinastía de los Juan, creo que se llamaba, el doctor Sun Yat-sen organiza un partido nacionalista a imagen y semejanza de los partidos leninistas como el soviético, un partido muy vertical, muy autoritario, muy estricto, supuestamente se manejan a través del centralismo democrático, es un partido que funciona como un ejército, ¿no? Y en ese partido, que se llama el Kuomintang, caben desde los nacionalistas derechistas como Chiang Kai-shek hasta los comunistas, entre los cuales estaba Mao Zedong. De repente, en Shanghái, el ejército del Kuomintang se acerca a Shanghái y los obreros
de Shanghái, organizados alrededor del Partido Comunista, hacen una rebelión para apoyar a las tropas de Chiang Kai-shek, que es un hombre de derechas. Chiang Kai-shek es el Kuomintang, como los comunistas que se levantan en armas. Pero a Chiang Kai-shek no le gustan los comunistas. Entonces espera, deja que los masacren y entra. Y después de que los masacran, hacen nuevo, Chiang Kai-shek se alía con una banda de narcotraficantes que se llama la Banda Verde, dirigida por un señor que se llama Tu Yue-sheng, y se alían para masacrar a los comunistas que quedaban. Entonces, estos señores masacran a los comunistas y desde entonces se establece que con mucha frecuencia en momentos de auge revolucionario, las bandas del narco actúan como verdaderos sicarios, como los brazos represivos en contra de los movimientos de masas. Digamos, comunismo no, delincuencia sí. Así operaban estos señores. Y al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques. Ustedes ya lo saben, el bloque capitalista por un lado y el bloque socialista por el otro. Según cuenta Washington, según la historia oficial de Washington, el pleito por el bloque, Washington se hacía llamar el mundo libre, según Washington fue un pleito ideológico por la civilización, fue un pleito ideológico por la libertad. La verdad es que las guerras de Washington, de la Guerra Fría, eran básicamente guerras por defender los intereses económicos de las multinacionales y defender las lógicas del capitalismo, en donde quiera que se implantaban. Y es un hecho poco conocido, pero es un hecho, que una de estas, en estas guerras, en la Guerra Fría, las bandas de delincuentes, las bandas de narcotraficantes, jugaron un papel muy importante. Washington, a falta de aliados abajo, salió con la delincuencia. Y esto no lo invento yo, esto está muy documentado en un libro, está muy documentado en varios libros de historia. Notablemente les pido que revisen uno que está en inglés, que se llama Las políticas de la heroína en el sudeste asiático, o The Politics of Heroin in Southeast Asia. Es un libro de Alfred McCoy, un académico norteamericano de veras acucioso, de veras fantástico. Y Alfred McCoy señala que en la Guerra Fría muchos mafiosos importantes pasaron de ser delincuentes a verdaderos héroes de la democracia. Y fíjense, ocurre una cosa muy curiosa en todo este proceso. La Guerra Fría tiene varios frentes, a lo largo de los años tuvo varios frentes. Y en todos estos frentes se van estableciendo redes de narcotráfico a medida que la guerra se intensifica. Y esto no es casual, tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos financia a través de las redes del narcotráfico, Washington financia a través de las redes del narcotráfico muchas operaciones anticomunistas, antinacionalistas, antisocialistas, etc. Voy a ponerles un caso muy concreto. En la Segunda Guerra Mundial, la mafia estaba dada al queso, la mafia siciliana. Y de repente, es decir, en Sicilia Mussolini los tenía jodidos y en Estados Unidos los tenían muy acotados. Pero Washington hace un pacto con la mafia siciliana para proteger los muelles. Lo hacen primero las organizaciones de servicios secretos de la Marina y la OSS. Pactan con los mafiosos para proteger los muelles, primero, de Nueva York, del este, y luego pactan con los mafiosos, ¿saben para qué? Y aquí el tema es fascinante, para el desembarque en Sicilia. El desembarque en Sicilia por parte de Estados Unidos fue rápido, fue veloz, etcétera, etcétera, porque los norteamericanos contaban con un apoyo popular curioso que venía de las mafias y con información estratégica fantástica que venía de las mafias. Y esto explica, entre otras cosas, que después de la Primera Guerra Mundial, uno de los grandes mafiosos de la historia, que se llama Lucky Luciano, es liberado de una prisión gringa, fíjense, por servicios rendidos durante la guerra. Es liberado y lo mandan a Sicilia. Y en Sicilia, Lucky Luciano hace dos cosas. Primero, hace un trabajo político y luego hace su negocio.
Y su negocio le sirve para mantener su trabajo político. El trabajo político que hace es muy simple. Sostiene a la democracia cristiana italiana, por un lado, y organiza, entre otras cosas, las matanzas de comunistas. Según varios testigos, el mafioso Salvatore Giuliano está ligada a la CIA, según varios testigos, según esos mismos testigos, organiza la matanza de Portella da Ginestra en 1947. Y la mafia organiza busca diezmar a los comunistas en Italia entre 1946 y 1950. Ese es el primer frente de la Guerra Fría. El primer frente de la Guerra Fría es Europa, no hay que olvidarlo. Y sobre todo es Italia y Francia, donde estos señores, donde ha crecido los partidos comunistas, porque durante la ocupación fueron los que organizaron la resistencia. Entonces, en Italia, para contrarrestar el peso y la influencia del PC, mandan a Lucky Luciano. Y Lucky Luciano tiene unos aliados naturales en Marsella, que son la mafia corsa. Y la mafia corsa tiene un negocio que es el tráfico de oro, y para defender ese negocio, pues ¿qué creen? Tienen que controlar los muelles. Y para controlar los muelles se tienen que pelear con los sindicatos comunistas de estibadores en Marsella. Y efectivamente en Marsella la mafia corsa ataca con violencia a los sindicatos comunistas para controlar los muelles de Marsella. Y fíjense qué curioso, hay una cosa que se llama The French Connection, o la conexión francesa, que es la primera supervía de drogas a Estados Unidos. Se organiza a través de un tráfico que va de Turquía, Líbano, pero pasa por Sicilia, por Marsella y llega a Estados Unidos. ¿Y quién creen que ustedes que lo organiza y que lo maneja todo eso? Como que Luciano, el mismo señor que que Estados Unidos soltó, y el señor que se supone que está ligado a la CIA y toda una serie de operaciones. De manera que ahí se da el primer gran frente de la Guerra Fría y el primer gran frente del narcotráfico. Y fíjense, con tal éxito que durante décadas operaron estos señores sin que les hiciera un solo decomiso importante ni un arresto importante. Esto solo se explica por dos razones: o porque eran de veras bien hábiles, o porque los protegían los servicios secretos de varios países. Yo, por la evidencia, me inclino a lo segundo. Al parecer, efectivamente, la CIA protegía a estas redes de narcotráfico. ¡Fantástico! Luego, el segundo gran frente que se abre en la Guerra Fría es el frente asiático. En Asia, como ustedes saben, Mao toma China, Chiang Kai-shek tiene que huir, y huyen por varios lados el grupo de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek se va a la isla de Formosa y crea un gobierno que se llama China nacionalista, que además Estados Unidos lo mete a las Naciones Unidas como uno de los grandes países del mundo. Una pinche islita que es isla chiquitita, 2 millones de habitantes, ¿no? Y en cambio excluyen a China continental. Entonces, son los grandes aliados de Estados Unidos, los de China nacionalista o Formosa. Entonces, por un lado se van Chiang Kai-shek a Formosa, y por el otro lado se va otro ejército del Kuomintang, del mismo Kuomintang, de ese partido vertical, leninista, rígido, organizado militarmente, se va a Birmania. Y obviamente Estados Unidos teme el crecimiento del comunismo, teme que se vaya a infectar de comunismo la región, y efectivamente empieza a haber muchas simpatías hacia los comunistas en Indochina y quién sabe qué. Entonces se aterran y se meten a la región. Y la bronca de fondo es que, ¿qué creen? Un grupo del Kuomintang se va a Formosa, otro se va a Birmania, y otro chiquititito, que es un grupo donde están los verdaderos delincuentes, los de la mafia, los de la banda verde, se va a Hong Kong. Y en Hong Kong hay una epidemia de tráfico, de consumo de heroína. Además, en Hong Kong parece que ha sido endémico. Y Estados Unidos acusa a China continental de mandarle el opio al mundo libre. Dice, nos están envenenando y nos están haciendo... Pues, ¿qué creen, mano? Sí eran los chinos, pero no los chinos de Mao.
eran los chinos del Kuomintang asentados en Birmania los que empiezan a producir de manera extensiva el opio. Esto está documentadísimo. Lean el libro de McCoy porque de veras es muy impresionante. Te va diciendo, y aquí hicieron tal, y aquí hicieron tal, y en Birmania, donde había un cultivo de opio, le meten un cultivo extensivo y se convierte en el principal producto de exportación de Birmania, el opio. Entonces, el opio, ¿para qué servía el opio en Birmania? Servía, por supuesto, para mantener al ejército del Kuomintang en esa parte del continente, e inexplicablemente en esas mismas fechas, ¿qué creen, mano? China nacionalista vivió lo que se llama un milagro económico. Cualquier parecido con el hecho de que la paridad del peso hoy esté en 11.50 no es una coincidencia. Una de las pocas cosas que explican el superpeso de hoy en día es el hecho de que llueven dólares ilegales a este país. Si no es por eso, yo no me lo explico. O explíquenme en qué rama de la industria mexicana se ha desarrollado en los últimos años para que de repente tengamos un superpeso. Lo mismo ocurrió acá, ocurrió con China nacionalista hace 50 años. Entonces, empiezan a subir los comunistas en Vietnam y quién sabe qué, en Vietnam del Norte. Entonces empiezan los estados, primero Francia busca contener a los comunistas en Vietnam y se desata la primera guerra de Indochina. Y en esa guerra de Indochina los franceses resulta que no se dan abasto. Entonces buscan ejércitos de mercenarios para pagar, pero les tienen que pagar para mantener el territorio francés, etc. Entonces, ¿cómo creen que les pagan? A través del monopolio del opio. Francia crea sus monopolios del opio y a través del opio financia las guerras, los ejércitos mercenarios franceses, pro-franceses en Indochina. Cuando se van los franceses y llegan los gringos se quedan con el esquema. De manera que los ejércitos y los gobiernos, los ejércitos mercenarios y el ejército de Vietnam del Sur y los servicios de inteligencia de Vietnam del Sur operan básicamente a partir del tráfico de opio. Es lo que los financia, porque además, si no es así, no te explicas cómo hayan durado tanto esos gobiernos. O bueno, no, duraron por el apoyo, también está el apoyo de Estados Unidos, por supuesto, está el hecho de que tenían el tráfico de opio y un ejército gringo, claro, pequeño detalle que se me olvidaba. Pero está documentado que los principales narcotraficantes del sudeste asiático en ese tiempo eran todos aliados de Washington. Está documentadísimo por Alfred McCoy. Entre otras cosas, los nombres que dan son Ngo Dinh Un, Nguyen Cao Kim, Nguyen Van Thieu, y estos señores efectivamente manejaban el tráfico de opio en la región, el tráfico de opio en la región, con una peculiaridad. ¿Qué creen que empezó a pasar? Que de repente se dieron las condiciones para que estos señores le pudieran vender heroína, ni más ni menos que a los soldados norteamericanos estacionados en Vietnam. Entonces empezó a haber una verdadera epidemia de consumo de heroína entre los soldados acantonados en Vietnam. Se calculaba que en un momento dado, que más del 10% de los soldados consumían heroína. Imagínate. Ahora, es increíble porque Estados Unidos fue justamente quien propicia esta epidemia de heroína en su país, porque muchos de los soldados se regresaban a Estados Unidos y querían seguir consumiendo. Entonces, porque la heroína es muy adictiva. Entonces, esto provoca un problema de salud profundo, pero está claro que Estados Unidos es quien opera, y fíjense, la CIA no solamente tolera y permite el tráfico de estupefacientes, sino que participa activamente en el tráfico. Está muy documentado que había una empresa que se llamaba Air America o Aire América, América del Aire, ¿no? Que tenía pilotos cuyos pilotos denunciaron en el Christian Science Monitor que los obligaban a transportar heroína de un lugar a otro en aviones de la CIA. Documentadísimo. Lean el libro de McCoy o métanse a internet y búsquenlo, se lo van a encontrar a raudales. Es más, hay una película con Mel Gibson y Robert Downey Jr. que se llama Air America, véanla, ahí se denuncia este asunto.
Ellos eran los que operaban. Y este modus operandi se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque cuando un partido comunista, cuando un grupo comunista, una milicia comunista toma el poder en Afganistán, Estados Unidos organiza que unos grupos de luchadores de la libertad, que después llamaron talibanes, que después nos metieron en otros problemas, derroquen este régimen comunista, que son fundamentalistas religiosos, a través de una red de tráfico de opio, que intercambiaban opio por armas. Y estos señores se meten a intercambiar opio por armas, llegan los talibanes al poder, y cuando llegan al poder, los talibanes deciden suprimir el cultivo de opio porque son fundamentalistas religiosos. Entonces, el opio les ayuda a subir, pero ya en el poder ellos no quieren saber del opio, porque además los gringos andan diciendo que no quieren opio. Entonces ellos, muy correctos, lo eliminan. Llega el año 2002 y Estados Unidos invade Afganistán. Como ya les he dicho varias veces, el principal producto de exportación de Afganistán hoy es el opio, es la goma de opio. Y quien maneja el tráfico de opio en la región es un señor, y esto es un dato del New York Times, el que maneja el tráfico de opio en la región es Walid Karzai, hermano de Hamid Karzai, que es el señor que impuso a Estados Unidos en Afganistán. Entonces es una hipocresía fantástica. Estados Unidos tiene dos grandes aliados hoy en día en el mundo, estratégicos, tiene muchos aliados, pero dos estratégicos son Afganistán y Colombia, que son el principal productor de heroína y el principal productor de cocaína del planeta. Perdóname, es una hipocresía fantástica. Entre 1986 y 1989, varias comisiones especiales de Estados Unidos documentaron que Washington toleró que los cárteles del Pacífico de México y el cártel de Medellín en Colombia traficaran droga a Estados Unidos a cambio de que apoyaran a la contra nicaragüense que quería derrotar a los sandinistas. Está documentadísimo en el Kerry Report, o el informe Kerry, en el Tower Report y en otro reporte más. El White Tower, creo que se llama el reporte. De manera que, como pueden ustedes ver, las guerras de la droga históricamente han sido auspiciadas, protegidas y a veces directamente operadas por los propios Estados Unidos, por Washington, por la CIA en concreto. En los siglos XIX y en los siglos XX y XXI, las guerras de la droga han sido parte de las operaciones guerreras de Washington, de las operaciones normales. Hoy en día que Estados Unidos se vuelca a las tácticas de guerra irregular, ¿creen ustedes que estas guerras, que van a abandonar así como así las tácticas de la guerra del opio o las van a reforzar? Yo les pregunto, si estas tácticas han usado en Afganistán y en Colombia y todo, ¿por qué no las van a usar en México? Porque es claro que lo que hizo la Clinton nos dice, aquí en México ustedes lo que necesitan es un plan como el Plan Colombia. Bueno, vamos a revisar qué fue el Plan Colombia. El Plan Colombia básicamente consistió en que Colombia le cedió a Estados Unidos el manejo de sus cuerpos de seguridad. Y Estados Unidos reprimió, hizo lo que quiso y reorganizó al país. Entre otras cosas, reorganizó el tráfico de drogas. Ojo, no lo acabó. El presidente Gaviria hace unos días, hace 4 días, declaró, el expresidente César Gaviria declaró que el tráfico de drogas, que Colombia sigue produciendo el mismo número de droga que antes, la misma cantidad, solo que él está más ordenadito. Y ya acabaron los pleitos. Eso quiere decir que obviamente aquí hay decisiones políticas que se toman. Y que Estados Unidos está detrás de esta estrategia y detrás de estas estrategias políticas. Hay que entender, entre otras cosas, que Colombia fue utilizada para el control de la seguridad, que se reorganizó la economía de Colombia después del Plan Colombia a la medida de los intereses de las multinacionales gringas. Y se reorganizó el sistema de seguridad de Colombia a medida de los intereses de seguridad de Washington, al punto que en Colombia tiene 7 bases norteamericanas, entre ellas la base de Paniquero, que es una base que sirve para abastecer a los aviones y que le permite a Estados Unidos llegar hasta la Patagonia.
en vuelo directo de Estados Unidos. Se van los pinches aviones gringos, salen de Miami o de Florida, donde quieran, llegan a Palenquero, se reabastecen en el aire y ya pueden llegar a la Patagonia. Es claramente un proyecto de colonización. Yo nada más les quiero plantear lo siguiente: los países que sufren las guerras del opio quedan devastados. A nosotros, perdóname, a mí todo me indica que esto es una guerra de opio. Entonces, ¿cómo chingados nos vamos a defender? Pues yo les voy a decir cómo nos decir. La verdad es que es un poco aterrorizante. Les vengo a hablar de cuentos de terror. Desgraciadamente no son cuentos. Una de las cosas que hay que entender es que tenemos que declararles la paz. ¿Cómo vamos a contrarrestar las lógicas guerras? ¿Qué hizo Calderón? Fíjense, el otro día me preguntaba una amiga, igual, ¿por qué en México no pasa lo que pasó en Egipto, que sale la gente a la calle a protestar? Bueno, no pasa entre otras cosas, porque Calderón no se declaró la guerra. Calderón militarizó el país. Aquí el descontento estaba ya muy visto y establecieron una estrategia de este tamaño para inhibir todo tipo de protesta. Entonces, temiendo que la gente se fuera a levantar en armas, nos echaron al ejército antes de que se les ocurra nada. Vámonos, ¿no? A manera preventiva. Entonces, por eso, y además yo creo que hemos hecho bien, ¿eh? Nos hemos mantenido como un movimiento pacífico, Bueno, vamos a organizar ahora un movimiento pacífico a gran escala. Este movimiento, el movimiento de Basta de Sangre, tiene que ser un movimiento que se tiene que inspirar en lo que fue el movimiento pacifista norteamericano de la década de los 60s y 70s. Un movimiento antiguerra, un movimiento civil, de organización y defensa civil, porque contra eso no pueden mucho, como lo hemos visto. Una de las razones por las que no se pueden meter a la Ciudad de México es porque es una ciudad es una ciudad fantástica. Se ha defendido como gato panza arriba. Todavía ahí en la Asamblea Legislativa dice, y con todas las broncas de que luego los perreístas son lo que quieran, pero la Asamblea Legislativa acá dijo, no queremos operativos militares acá. Y perdóname, pero con eso, ya con eso, me basta por haber votado por el que sea. Hicieron bien. ¿Me explico? Es decir, claro, eso no quiere decir que yo quiera los chuchos, ni que yo sea chucho, ni nada de eso. Pero el solo hecho de que esta ciudad sea como es, les complica las operaciones de estos señores. Han podido entrar a saco en Chihuahua, pues porque Chihuahua era panista, hombre. Sí tiene que ver. Entonces, nos tenemos que defender y nos tenemos que organizar. Tenemos que empezar a hacer resistencias, acciones de resistencia pacífica contra la guerra. La primera es una acción de propaganda e información en serio, lo que yo les he insistido en estos círculos de estudio. Ahora sí, es el momento de enfrentar al tío panista que antes nos pendejeaba porque éramos perredistas, ¿no? Porque habíamos votado por López Obrador. A ver, chavito, siéntate, vamos a hablar de la guerra de Calderón. Y vamos a ver cómo le está yendo a tus parientes en Zacatecas, o en Chihuahua, o en Tamaulipas. Vamos a hablar, porque aquí sí se ve quién era el verdadero peligro para México. Y aquí yo les quiero insistir, miren, siempre les machaco con eso, pero todo esto a mí me ratifica que desde un principio tuvimos razón. Teníamos razón en 2006, seguimos teniendo razón ahora. Eso vamos a hacerlo valer. Vamos a pelear. Entonces, pues vamos a organizarnos. Es decir, quiero decirles, además el otro día platicamos con Pepe Hernández y Pepe me decía, bueno, es que para decir, ok, lanzamos el movimiento este que dice Basta de Sangre, y fue un fervor en las redes sociales brutal, terrible, y el movimiento además no cesa. El otro día Ricardo Alemán, que se echa una columna fantástica en la que dice, ¿quién está detrás de este movimiento? ¿Quién lo está financiando? Porque se me hace muy sospechoso que hay muchas marcas y muchas pintas y no para. De hecho, que él lo diga me parece fantástico, ¿no? Le aclaran por Twitter, no, mira, es la gente la que le está haciendo, no, ya no creen eso. Claro, cree León que todos son de su condición,
Ricardo Alemán no da paso sin guarache, trabaja para Peña Nieto, ¿no? Tiene un cargo en la TV mexiquense, etc. Bueno, pero el caso es que es un movimiento que no cesa, es un movimiento que está activo, es un movimiento fuerte, porque es un movimiento que ha tocado un tema fundamental, que puso el dedo en la llaga. Y aquí sí mis respetos para el maestro Luis, porque él me dijo, mira, vamos a hacer esto, ¿cómo le digo? ¿Ya? ¿Y una vez? ¿No? Y no te echamos la mano en lo que pudimos, pero obviamente el que lo echó a andar es él. Entonces, es un movimiento que toca a la gente. Vamos a promoverlo y vamos a declararles la paz, a ver qué hacen. Y nada de que no se va a discutir aquí qué hacer en el 2012, nada de que siga esa estrategia tiene que cambiar, porque es una estrategia genocida. Vamos a pelearlo, porque además, como les esto lo he dicho varias veces aquí, y cada vez es más cierto, en ello también nos va la vida, y cada vez estamos más cerca de que nos vaya la vida en serio en todo esto. Fíjense, Zacatecas hoy en día vive en el pánico, la gente ni sale a las calles. Hace un año Zacatecas no estaba así, no, hace un año Chihuahua sí, Tamaulipas ni te explico. Hace años ningún estado. Sí. Hace unos años ningún estado estaba así. Ahora, nosotros tenemos que entender cuál es el origen del asunto. Es Calderón, son los gringos. Y obviamente están presionando las cosas al punto que de repente la gente dice, no, pues ya que venga el ejército, y hasta están diciendo que vengan los gringos. Perdóname, si ellos son, esto es un episodio más de lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock. Poner las cosas de tal manera que tú tengas que pedir lo que ellos quieren que se haga. ¿Saben qué? No podemos aceptarlo. Vamos a defendernos. Y ahora sí, nosotros nos organizamos a partir de redes de confianza. Vamos ahorita hasta ponernos de acuerdo en la casa de quién nos vamos cuando empiecen estas broncas, ¿a dónde chicos nos vamos? ¿Y cómo nos vamos a defender? Y vamos a trabajar. Lo que no podemos hacer, no lo podemos bajar la guardia. A ver, todo indica que esta estrategia se va a complicar. Calderón va a perseverar en su estrategia. Es decir, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos. Bueno, primero, no consumir drogas, por supuesto, y decirle a la gente que conocemos que la consume, que dejen esa chingadera, porque no solamente les hace daño y les está haciendo perder la memoria y les hace decir estupidez, sino que está provocando muchos muertos en su país. ¿No? Ahorita eso que quede claro. Esto tiene que ser un movimiento por la vida, y como movimiento por la vida es un movimiento contra las adicciones. Luego, tenemos que promover, por supuesto, la idea de la paz, la idea de que la estrategia de Calderón es una estrategia dictada por los gringos y hecha a conveniencia de Calderón justamente para provocar el miedo, para provocar el pánico, y que él está detrás de todas estas muertes. Que Héctor Aguilar Camín es un cretino, es un poderoso cretino, muy bien pagado seguramente, pero que cuando dice que aquí los criminales son los delincuentes, en realidad lo que está encubriendo es la responsabilidad directa que tiene el gobierno de Calderón en lo que estamos viviendo, en el horror que estamos viviendo. Y vamos a protegernos, eso sí, vamos a pensar también en nosotros mismos, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos y estar muy atentos a la situación y actuar en las coyunturas en las que podamos actuar. ¿De acuerdo? Bueno, pues Pepe viene la semana entrante, José Hernández viene la semana entrante. Les voy a dejar una tarea. Vamos a pensar de aquí a la semana entrante para que le digan a Pepe cómo chicos nos vamos a organizar. Porque uno de los pocos grupos realmente organizados en toda esta ciudad son los círculos de estudios. Este grupo, con la pena, ustedes sí son la vanguardia de esta ciudad y de este país. Vamos a pensar cómo le hacemos. Vamos a decir, por ejemplo, planear una acción. El otro día se trató de llevar una acción en Twitter y no se pudo porque no es un grupo organizado de Twitter. Es decir, eso de mancharse la ropa de sangre, juntar 1000 gentes y irnos a tirar al Zócalo. Imagínate la foto, esa foto le va a dar la vuelta al mundo. Yo creo que si los círculos nos proponemos hacer ese evento, lo podemos hacer y va a ser un exitazo. ¿Vamos a hacerlo, no?
Bueno, pues es todo lo que les quiero decir. Muchísimas gracias. Tres preguntas que Rafa tiene que ir pronto. Tres preguntas, porfa. 5 preguntas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Para la organización, todo en cuenta, por favor, al Centro de Estudio Magdalena Contreras, porque a pesar de que no tenemos estos lugares donde estemos dando conferencias, existe el Círculo de Estudio. Pero por supuesto, eso dalo por hecho. ¿Yo? Bueno, aquí hay una cosa muy preocupante. A raíz de que sacaron a la luz pública el plan que se tiene de basta de sangre, yo tengo una preocupación muy fuerte. Yo acabo de venir del estado de Nuevo León, por eso lo dije, que hace 2 años podías caminar en Monterrey a las 2, 3 de la mañana sin ningún problema. Por favor. Ahorita ya no se puede, ya es imposible completamente. El ejército aquí lo sacan a las calles, el ejército no hace nada. Cuando hay algún hecho de violencia, de lo que sea, nada más dice, llegó el ejército a acordonar el área y están ahí con sus listoncitos y con sus armas apuntando. Eso es una nulidad que está haciendo estos señores del ejército. Bueno, la preocupación que tengo yo principalmente es que no vayamos a caer en el error de que esta situación sea captada, aprovechada por Calderón. Ese es el riesgo inminente que de esta situación. Vamos a entenderlo, no nos dejemos llevar así nada más ciegamente. Hay mucho problema. Un ejemplo bien claro está de la señora Wallace, con todo respeto, de su hijo, el doctorado fallecido. ¿Ya la vieron? Condecorada por el Calderón. ¿Qué sucedió? O sea, expliquen qué pasó. La señora primero en la lucha abiertamente, gritando por todos lados, agradecía y desgritando a ustedes, y terminó la señora en un claro ejemplo de venganza. Cuando supuestamente agarraron a los captores, sus secuestradores de su hijo, hasta ahí terminó su venganza, no su justicia. Que eso era lo que está pidiendo, y que si no me das mal o que me aclaren o que me rectifiquen, actualmente en el país la justicia está colapsada. Sí. Tantos muertos, es imposible que las gentes que se dedican a investigar los delitos por oficio, allá no por demanda, sino por oficio, no lo pueden hacer ahora sí que la demasiada demanda que hay. Esto es en función exclusivamente de los que son tachados por la supuesta guerra de narcotráfico. ¿Y qué hay con los delitos del fuero común? ¿Qué hay con eso? O sea, en este país definitivamente la justicia está completamente rebasada, no existe. Esa es mi gran preocupación de que tengo, de que este movimiento de buena fe, de humanidad sobre todo, no vaya a caer en esa situación. Bueno, yo te puedo garantizar que ni Vini ni los caricaturistas que echamos a andar esta bronca nos vamos a sentar nunca a tomar la copa de oro. Tal vez en su tumba dentro de unos años gustosamente sí, pero se corre el caso de que puedan ser rebasados por otras gentes que mientan ahí. bueno, eso va a Sabemos depender de que ustedes. Eso va a depender de ustedes. Si quieren que este movimiento no se rebase, vamos a meternos. ¿No? ¿Tú? Bueno, sí, yo creo que como se mencionaba, el Estado debería de garantizar una seguridad tanto física, pero también garantizar educación, salud, etcétera, ¿no? Sabemos, y se ha mencionado varias veces López Obrador, de que también la situación de pobreza, de extrema carestía, el hecho de que los jóvenes no estudien y todo, pues son carne para que se alimente todo este movimiento. Pero en realidad el Estado, si hace todo esto, es justamente porque es un Estado de los capitalistas, de estos grandes empresarios que también están dentro, que son narcotraficantes que están dentro del Estado y que gobiernan prácticamente todos los países, ¿no? Por eso yo considero que nuestro programa, como un programa revolucionario, debería de reivindicar, no solamente quitar totalmente este Estado, que es un Estado de capitalistas, y defender un Estado de los trabajadores, y como tal, a hacer acciones contundentes
contra estos grandes empresarios que son los narcotraficantes y contra los demás empresarios que también son grandes mafiosos que también explotan a las grandes masas de los trabajadores. Un gobierno revolucionario debería luchar por la expropiación de las grandes industrias, de las grandes empresas y los grandes bancos, porque también estos grandes capitalistas que son los narcotraficantes tienen su dinero en los bancos. Y si nosotros queremos solucionar la situación de la seguridad en cuestión de que los jóvenes tengan educación, haya salud, haya vivienda, etcétera, para tener esos recursos, el Estado, un Estado dirigido por los trabajadores, tendría que expropiar a las grandes industrias, a los grandes bancos, como lo han defendido los comunistas que tanto han atacado a los grandes capitalistas desde los diferentes estados, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, ¿no? Por eso yo llamo no solamente pues, a defender una política contra los capitalistas, tomar conciencia de clase como trabajadores para formar este Estado y sí organizarlos, incluso si es necesario organizarlos y llegar a esos extremos que ha llegado gente en Morelia, en Michoacán, que se han tenido que organizar de forma armada para defenderse contra los narcotraficantes. Ahorita no tenemos eso. Ahorita, cuando nosotros lleguemos al gobierno, tendremos la posibilidad de que el Estado de los trabajadores defienda a las poblaciones. Ahora pues es necesario defender pues un programa revolucionario que reivindique la expropiación de los medios de producción. Nada más para agregar algo. No solamente tienen su dinero en los bancos, son aliados de los banqueros. Pues sí. Son aliados de los banqueros. Las dos preguntas más Eran dos, era aquí Alejandro y por acá. Sí. Cristina. ¿Usted no cree que la solución es la legalización como se hizo en Estados Unidos cuando se legalizó el alcohol? Sí, mira, el tema de la legalización es un tema fundamental. Sin lugar a dudas, esto tiene que pasar por la legalización. Pero el problema en México es que el crecimiento de las bandas delictivas ya rebasa la bronca de la legalización. El tráfico de drogas es únicamente uno de los ingresos importantes del tráfico. Un ingreso muy importante, pero es uno de los ingresos. Se han diversificado como buena empresa capitalista. Entonces ahora secuestran, extorsionan, entonces tienen tráfico de órganos, todos los horrores que te puedas imaginar los hacen ellos. Entonces ya no basta con legalizar. Pero no sería un primer paso. No, por supuesto de que es importante hacerlo. Yo estoy convencido que es importante hacerlo. Y de hecho es curioso porque aquí lo que ocurre con el narcotráfico es que una parte importante, lo que hace un negocio delictivo, es el hecho que sea ilegal. Por eso meten puro delincuente, ya que se meten y se organizan y tienen lana, pues organizan el crimen a gran escala. Esa es la bronca de fondo. Entonces, por supuesto que es un paso importante. Ahora, ojo, si eso se da, lo que vamos a ver es la legitimación de muchas de esas fortunas. Muchos de esos señores que hoy en día son los grandes socios que están ahí metidos, Juan Abel Hernández en su libro habla de los Vázquez Raña y habla de Roberto Hernández y una serie de gente. Esa gente ahora pues, va a poder legalizar sus cosas. Eso se va a dar. Pero no con eso se acabaría la sangre. No, porque todavía hay, se acaba. La bronca es que ya están diversificados, ya secuestran, ya matan, ya hacen otras cosas, ya funcionan como sicarios, ya extorsionan. Eso es otra fuente de ingresos, ya no basta con eso. El problema es muy de fondo. Con la pena de muerte. Para cambiarlo, imagínate. ¿Cuál es la solución en su criterio? La solución tiene que pasar forzosamente, como dijo el compañero, por un cambio de modelo económico. Si tú no cambias el modelo económico, no resuelves esto. No resuelves lo del tráfico, lo del cultivo de drogas, no resuelves lo del tráfico. Y ahorita lo que hay que pedir, lo que hay que exigir, fíjate, es una demanda que hay que enarbolar, es que se investiguen las redes de lavado de dinero. La estrategia de Calderón es una pinche tomada de pelo en serio. Porque la estrategia de Calderón, por ejemplo, plantea
que el tráfico de drogas se va a acabar únicamente a nivel de calle y lanza al ejército a combatir sicarios. Perdóname, mientras le sigue, el narcotráfico es un negocio. Mientras siga fluyendo el dinero del negocio, pues van a tener armas para contratar sicarios, para comprar armas, para corromper políticos y corromper policías. Si eso no lo revisas, pues ¿cuándo va a acabar eso? Es como si tú decidieras acabar con una empresa, haz de cuenta, con una empresa que produce autos, con la Ford, deteniendo a todos los obreros de la fábrica, pero no cierras la empresa. Entonces cada que salen, los detienes a todos y al bote. Y entonces la Ford tiene que contratar obreros al día siguiente y ya. ¿Sí me explico? Digo, la solución, es decir, ahorita hay toda una serie de medidas que pasan obligadamente por la revisión de las redes de corrupción política y policíaca y por las redes de tráfico de drogas, por las redes de lavado de dinero. Y al revisar las redes de corrupción política, entre otras cosas, tenemos que revisar qué onda con Genaro García Luna y Cárdenas Palomino. Es decir, Anabel Hernández documenta toda una serie de denuncias contra estos señores y están operando el tráfico, haciendo todos los operativos de seguridad pública cuando hay denuncias contra ellos. ¿Por qué no se les investiga seriamente? Digo, eso, por ahí tenemos que empezar, ¿eh? Eso ya es útil. La última pregunta ya se me va a tener que ir hecho a la noche. Sí, bueno, iba en el mismo sentido de lo que comentaste, en el sentido de que mientras exista la secrecía bancaria y todo esto, pues ahí hay una política hipócrita por parte, en este caso, del gobierno de Estados Unidos y México, porque ellos podrían desarticular esto si efectivamente ya lo relativo al lavado de dinero. Y otro comentario va dirigido en relación con la campaña. Yo ya fijé mi cartel en la casa, en el negocio y en el carro, pero el otro día tenía allí en la calcomanía en el carro y una persona me dijo, oye, pero ¿por qué lo pones? Si eso está provocando que puedan agredirte o algo por el estilo. Y yo pienso que no debemos ser rehenes de nuestros propios temores, sino que debemos de sumarnos todos a la campaña, y si alguien lo piensa, pues no, porque al contrario, tenemos que controvertir todo esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. A ver, les comento brevemente, si efectivamente me pasó, es decir, como ya saben, los bancos son unos perros. El otro día yo me encuentro con que me cancelaron una cuenta bancaria que no tengo mucho, lo que tenía lo tenía ahí, ¿no? Me cancelaron la cuenta. Y cuando yo llego a la venta y digo, oye, ¿qué pasa? Le rebotaron un cheque a un cuate, no pudieron hacer un depósito. No, es que su cuenta está cancelada por así convenir a los intereses del banco. Yo me quedé así poquito. Como tenía poco, pues no les sé, pero la cancelé, no, oigan, mi dinero, callitos, ¿no? Bueno, eso para eso hablé con el que va primero. Además, increíble, porque me dice, si quieres saber por qué, haga una carta y ya le dirán por qué. Entonces hago la carta, se la entrego, le contestaremos de 5 a 7 días hábiles. ¿Cómo crees? Entonces, cuando me pongo perro, me dice, hable con el gerente, hablo con el gerente me dijo, mira, resulta que la banca está implementando todas las medidas de que los cuentavientes tienen que ratificar sus datos cada X tiempo, pero yo lo hice. Yo recuerdo que lo hice hace poco. Si no fue este año, fue el año pasado. Pero además, deja tú eso. Nunca me avisaron. Eso está fuera de la ley. No tienes que deja tú eso. No me avisaron que me cancelaron la cuenta. Imagínate tú que tú das un cheque, que pagas una hipoteca, que tienes algo ahí, ¿no? Lo pagas y de repente no recibes, la gente no lo puede cobrar, te meten en un pleito legal, en serio, te acusan por desfalco, por quién sabe qué, y te meten al bote. Entonces cuando yo le digo, oiga, me pudieron haber hecho eso, bueno, dice, pues en un caso extremo, pues sí, ¿no? Entonces, ¿y por qué la banca me pone en esta situación? Entonces, obviamente, lo único que tiene, que hay que entender de estos procesos, yo lo veo como parte como parte del hecho de que la banca mexicana opera con total discrecionalidad, hacen lo que se le da la gana.
a la gente. Vamos, a mí no me avisaron, es decir, dicen que me mandaron cartas de que me iban a cancelar la cuenta. Yo no la recibí. No se aseguraron de que yo la recibiera. A mí sí me mandaron una carta de que me iban a cancelar mi cuenta porque tenía 2 años sin mover el dinero. Así son. Pero deja tú eso. Cuando la cancelan no me avisan que me la cancelan. ¿Cómo crees? Es decir, yo necesito saber, ahí me están afectando en serio. Me están haciendo un daño de veras. Entonces yo lo que voy a hacer obviamente es, para rescatar el dinero, lo que tienes que hacer es abrir una cuenta inmediatamente en ese mismo banco y voy a esperar unos días, lo voy a sacar, ¿no? Pero así sí, no. Me tenían que hacer un depósito, tengo que hacer varias cosas. En cuanto lo tenga listo, vámonos. Se me van muchísimo, yo me voy muchísimo a otro lado. Pero Banorte me la mandó a mí, o sea que son todos. Sí, claro. El problema es que no hay No, pero equilibrios, no hay un organismo que le diga a los bancos que no hagan estas cosas. Es una arbitrariedad absoluta. ¿Y los intereses que cobran? No, es la banca que cobra los servicios más caros del mundo. Los intereses más caros del mundo, todo. Muchas gracias.